ESG. Estoy seguro de que en los últimos meses has visto u oído hablar de estas famosas siglas que tan de moda parecen estar. Si eres inversor, ya habrás visto que cada vez es más normal que las empresas, cuando presentan sus resultados financieros, también mencionen este ESG, por lo que algo importante tendrá que ser. Estas misteriosas letras significan Environmental, Social y Governance. En español se las suele denominar como ASG, ambiental, social y gobernanza. Y es que desde hace unos años ha venido cobrando importancia dentro del mundo de la inversión, este concepto relacionado con el buen hacer de las compañías y de los inversores, más allá de su capacidad para obtener ingresos y beneficios. El ESG cada vez es más popular y ya se han establecido unos objetivos específicos para ellos en la que se conoce como Agenda 2030. Y esto suena muy bien, pero ¿es realmente como nos lo venden? ¿O es solo una mentira y marketing puramente político? Teniendo en cuenta que a la cumbre del clima algunos miembros van en avión privado, pues podría ser. Pero vamos a lo importante. ¿Es esto perjudicial para nuestras inversiones? Tradicionalmente sí, si se ha invertido siguiendo criterios o requisitos ESG, se ha obtenido una menor rentabilidad. El problema con esto es que cada vez está más de moda y hay más demanda, por lo que muchas empresas al ver esto se han convertido de la noche a la mañana en empresas en teoría ESG. En muchos casos, sin explicar de qué manera ni sin ningún tipo de justificación. Muchas, por ejemplo, están creando bonos verdes, emitidos por empresas y gobiernos. Seamos realistas, ¿alguien sabe realmente lo que es un bono verde? Los reguladores están preocupados por las empresas que utilizan palabras de moda para atraer a los inversores y hacer que sus fondos parezcan más atractivos. La SEC, por ejemplo, ya ha tomado medidas enérgicas contra estas etiquetas. El año pasado Goldman Sachs pagó 4 millones de dólares para resolver reclamaciones ESG y una unidad de Bank of New York Mellon Corp pagó 1,5 millones de dólares. En este vídeo, por lo tanto, vamos a analizar profundamente esta situación ESG y a comprender si realmente esto es una burbuja que está a punto de estallar o si solamente son tonterías que tiene el mercado. Esto lo voy a hacer a partir de diferentes artículos, pero sobre todo me basaré en uno de Icaria Capital, fondo liderado por Carlos Santiso, que de hecho ya ha estado en este canal. Os dejo el vídeo aquí arriba y también tiene un blog de mucha calidad. Os recomiendo que os suscribáis y os dejaré también los enlaces en la descripción. Y también antes de empezar y para que apoyéis este canal si os gusta, os recomiendo que os suscribáis aquí debajo activando las notificaciones, que es gratuito, y también dejéis un gran like, no solo para apoyar el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sino también para uniros a una comunidad de inversores particulares de ya más de 40.000 personas. Bien, empecemos por lo básico pero esencial, que es el ESG. Bien, pues el ESG hace referencia a aquellas empresas y participantes del mercado que realizan una contribución para conseguir ciertos objetivos medioambientales y sociales. Por el lado del medio ambiente, la E de ESG a día de hoy es la parte con mayor protagonismo, tanto a nivel de concienciación de la población como a nivel regulatorio. Dentro de la parte social tenemos la S, que es el respeto a la dignidad de los trabajadores y a los derechos laborales básicos, como el de huelga, o el fomento de la diversidad en las plantillas, por etnias, sexos, etc. Respecto a la gobernanza, la G, que hace referencia al buen gobierno de las empresas, con un equipo directivo profesional que vele por los intereses de los accionistas a la vez de por el bienestar de los demás stakeholders, es decir, trabajadores, proveedores, sociedad civil, etc. Todos estos criterios, que suenan tan bien, proceden en su mayor parte de objetivos establecidos por organismos supranacionales, como la ONU o la Unión Europea. La piedra angular son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son los sucesores de los Objetivos del Milenio. A estos objetivos también se los conoce ahora como Agenda 2030, en torno a la cual existe mucha polémica y que es rechazada por buena parte del espectro político. Esto ya nos indica, o por lo menos nos hace ver, que estas políticas ESG, o al menos algunas de ellas, no cuentan ni por asomo con el respaldo unánime de la sociedad. Y es que hay todo un universo envuelto en estos principios y en estos conceptos de ESG. Realmente no se acaba de entender a veces qué es ESG y qué no, y quién debería aplicarlo y quién no. Podemos atribuir, por ejemplo, este concepto a las políticas públicas. Por ejemplo, imponer multas a las empresas que contaminan es ESG porque el Estado se preocupa por el medio ambiente. Lo mismo cabría decir con regulaciones que velan por la salud y por el bienestar de los trabajadores.
Pero no se puede circunscribir lo ESG exclusivamente al Estado. Una empresa por sí sola puede seguir criterios ESG y, por ejemplo, hacer donaciones a una fundación contra el cáncer o aplicar cuotas por sexo o por raza en su plantilla. Esto lo puede hacer por conciencia social o simplemente para dar buena imagen y vender más. La cuestión es que nadie le obliga a hacerlo, por lo tanto no sabemos por qué lo hace. Lo que es evidente es que el poder político ejerce y ha ejercido una influencia muy grande en la forma en que el sector privado aborda estas cuestiones ESG. Por ejemplo, un inversor con conciencia ESG puede leer los informes no financieros, es decir, informes de sostenibilidad de las empresas, además de hacer un análisis financiero tradicional para decidir en qué empresa se siente más cómodo invirtiendo. Pero estos informes no financieros se elaboran siguiendo estándares homogéneos impuestos por la regulación, por lo que realmente detrás sigue estando la regulación y sigue estando el Estado. De igual forma, también hay una normativa que impone ciertos criterios y requisitos para que fondos o activos en general cumplan con la etiqueta ESG, como prohibiciones por parte del Estado, como prohibir verter residuos a los ríos o pagar un salario mínimo, impuestos por parte del Estado, como impuestos especiales a los vehículos diésel o impuestos por emitir CO2. Después también incentivos como subvenciones y desgravaciones fiscales para las empresas que acometen proyectos verdes. También exigencia de los consumidores de que las empresas siguen criterios ESG, como por ejemplo productos que procedan de animales no maltratados, café procedente del comercio justo, etc. Y por último también exigencia de los inversores de que su dinero se invierta con criterios ESG, como por ejemplo no invertir en ciertos sectores, petroleras, tabacaleras, casinos, etc. e invertir en fondos que persiguen objetivos de sostenibilidad. Esto último no se ha cumplido en muchísimas ocasiones, lo cual ha provocado que varias de estas empresas se hayan hecho pasar por ESG cuando no lo son. Esto, tal y como veremos al final del vídeo, ha provocado que muchos inversores en corto hayan apostado en contra de este tipo de compañías. Y no solo eso, sino que muchos inversores que dedicaban parte de su cartera a invertir con objetivos ESG, o al menos a favor de estos, han empezado a desconfiar y han desinvertido, ya que también han sido incentivados por otros activos que pueden ser más seguros y que ahora dan rentabilidades muy interesantes debido sobre todo al aumento de tipos de interés. Un activo estrella ahora son las cuentas de ahorro como la de Freedom24, un broker europeo para invertir y ahorrar, el cual tiene dos tipos de planes de ahorro, uno diario y otro a largo plazo, que dan rentabilidades muy interesantes. El plan a corto plazo tiene un interés del 2,5% anual en euros y un 3% en dólares, y el de largo plazo ofrece tasas de interés más altos a plazo fijo de hasta un 6,13% en dólares y hasta un 4,48% en euros. De hecho, yo mismo, como veis, recientemente he invertido 1.000 euros que tenía en efectivo para ponerlos a trabajar, por lo que si habéis desinvertido en empresas falsas ESG o en cualquier otro activo y como yo queréis poner vuestro efectivo a trabajar para protegeros de la inflación, os recomiendo que vayáis al link en la descripción y os registréis de manera gratuita. Por lo tanto, sí que es cierto que la corriente ESG juega un papel muy amplio y abarca desde prohibiciones totales directas hasta preferencias de los consumidores o de los inversores, pero la cuestión es que el Estado y el gobierno sigue teniendo un papel detrás muy importante. Y de aquí también pasamos a la auditoría y el rating ESG. Para certificar que una empresa o un vehículo de inversión cumple con estas características y estos requisitos y se le puede poner esa etiqueta de ESG, pues existen empresas auditoras que hacen ese trabajo y que normalmente son las mismas empresas que también elaboran las auditorías de los informes anuales de estas empresas, como son Deloitte, KPMG o Ernst & Young. Y relacionada con esta auditoría ESG también existe la calificación ESG, es decir, en qué grado estás cumpliendo tú como empresa estos requisitos ESG y qué riesgos existen de que no los cumplas. De hecho, muchas agencias de rating crediticio, como Standard & Poor's, han extendido su negocio al rating ESG. Y vamos a hablar también de lo que hemos comentado en la introducción, de menor rentabilidad. ¿Realmente obtenemos menor rentabilidad por invertir con criterios ESG? Y que realmente podemos imponer esos criterios ESG a la persecución o a los objetivos de rentabilidad, beneficios, ingresos, etc. La pregunta es, si quiero invertir en base a criterios ESG, ¿tengo que sacrificar rentabilidad? Tradicionalmente, sí. De igual forma, y aunque cada vez menos, contaminar sale gratis para muchas empresas y gracias a ello pueden abaratar sus costes de producción. Por ejemplo, aunque pueda resultar increíble, es más rentable transportar mercancías de una parte a otra del mundo
que producirlas a poca distancia del consumidor final. Pero esto es así porque la contaminación es un coste que la empresa no asume, sino que lo externaliza en el conjunto de la sociedad, básicamente. Por eso, si la normativa no restringe estas actividades, una empresa que decide contaminar lo menos posible es una empresa que tiene costes de producción más altos y por tanto es menos rentable. Y esto puede terminar sacándola del mercado. Y por ello cada vez los reguladores están más preocupados, porque ven que las compañías cada vez utilizan estas palabras de moda, también los fondos de inversión, para atraer a inversores y atraer su capital. Incluso para algunos el pensamiento es, oye, saco un nuevo fondo, le pongo la etiqueta ESG y encima cobro una comisión más elevada. Según Gary Gensler, presidente de la SEC, las nuevas reglas finales ayudarán a garantizar que la cartera de un fondo se alinee con el nombre del fondo, ya que las nuevas normas de la SEC se aplicarán a fondos no pequeños, sino también a fondos grandes de miles y miles de millones de activos bajo gestión, lo cual afectará a estas etiquetas ESG. La SEC ya ha tomado medidas enérgicas contra etiquetas engañosas. El año pasado, por ejemplo, Goldman Sachs pagó $4 millones para resolver reclamaciones de que su unidad de gestión de activos no ponderaba los factores ESG en algunos de sus productos. Y una unidad de Bank of New York Mellon pagó $1,5 millones para resolver las acusaciones de que insinuaba falsamente que algunos fondos mutuos habían pasado por una revisión de calidad ESG. Dicho esto, también es necesario comentar una visión muy interesante. ¿Esto afecta realmente a los consumidores? ¿Obtienen un producto o un servicio peor de lo que estaban teniendo hasta ahora? Y no solo eso, sino que obtienen un producto o servicio más caro. A fin de cuentas, ser sostenible tiene un coste más elevado para las empresas, como ya hemos dicho con el ejemplo de la contaminación, y eso hace que eso se traslade al consumidor final. Si esto no fuera así y ser ESG fuera más barato para las compañías, ya os digo yo que todas hoy en día serían ESG y no estaríamos hablando ni habría hecho yo este vídeo. La cuestión es que en términos generales, como digo, al final, si aplicas estos términos ESG como empresa, tendrás productos o servicios que acabarán siendo algo más caros. Puede haber, obviamente, excepciones, pero hablo en términos generales. Y esto puede suponer un deterioro para el consumidor. Una forma interesante que comenta Icaria Capital en su artículo de enfocar este asunto es considerar que los consumidores con conciencia ESG ya no demandan productos, sino que demandan productos elaborados de cierta manera. No se trata de consumir huevos, sino de consumir huevos de gallinas criadas en libertad. No se trata de comprar calzado, sino de comprar calzado producido sin explotación laboral. No se trata de consumir electricidad, sino de consumir electricidad procedente de fuentes renovables, etc. El saber que el producto se ha producido con criterios ESG forma parte de la satisfacción del consumidor. Pero por supuesto, no todos los consumidores tienen por qué pensar de esta manera. Hay gente a la que no le preocupa lo más mínimo el cambio climático o las condiciones laborales de los trabajadores en Bangladesh, o al menos no le preocupa lo suficiente como para renunciar a ciertos estándares de vida y encima tener que pagar más. Lo innegable es que lo ESG está de moda y cada vez más empresas lo aplican. De hecho, muchas compañías de la noche a la mañana ahora se hacen llamar ESG. Por ejemplo, se ha hablado mucho del greenwashing, ecoblanqueo, es decir, entidades que aparentan ser muy sostenibles, pero sin de verdad seguir los criterios ESG de manera real. También encontramos greenwashing en cosas tan sencillas como el envoltorio de los productos. Una empresa puede pasar a usar el color verde para dar una imagen de sostenibilidad, o usar la palabra ecológico o sostenible muy a la ligera. Para ello existen leyes como el CSRD, que es una ley europea que establece los requisitos para la elaboración de informes de sostenibilidad, los llamados informes no financieros. Junto con las cuentas anuales, las empresas de cierto tamaño están obligadas a publicar estos informes en los que reportan su desempeño en materias ESG, en base a métricas concretas como toneladas de CO2 emitidos, litros de agua consumida o número de mujeres en plantilla. Y es necesario destacar que no se obliga a ser ESG, sino que obligan a informar cómo de ESG eres. Hay empresas que son más sostenibles de lo que parecen, al menos siguiendo los criterios de la Unión Europea. Por ejemplo, el sector petrolero produce combustibles fósiles, que son los que generan contaminación, pero el acto de contaminar no lo cometen estas empresas, sino las que usan los combustibles. En este sentido, una aerolínea que quema mucho combustible a lo largo del año es menos eco-friendly que la petrolera que extrae y refina ese combustible. La SFDR de la Unión Europea establece criterios para etiquetar a los vehículos de inversión como ESG. Tenemos ejemplos como los fondos de impacto, que tienen objetivos ESG específicos, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de poblaciones desfavorecidas.
como crear 10.000 puestos de trabajo en una provincia determinada durante los próximos 3 años. Después hay ETFs construidos con criterios ESG, que son ETFs pasivos con prácticas en teoría sostenibles. O tenemos los famosos bonos verdes, green bonds, que son bonos destinados a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, es decir, relacionados con el medio ambiente, como construir una planta fotovoltaica o de energía eólica, o financiar una empresa de baterías para coches eléctricos. Y después también tenemos los bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad. Es un bono con cupones que aumentarán si esa empresa no consigue sus objetivos ESG. Es decir, si promete unos objetivos que después no cumple, será penalizada y su cupón, es decir, los pagos que reciben los tenedores de esos bonos, aumentaría, perjudicando, como digo, a la compañía por no haber conseguido sus objetivos ESG, lo cual es bastante coherente. Y es que al final, como digo, pues al haberse puesto tan de moda este sector ESG, las compañías que tenían estas etiquetas lo han hecho mejor en bolsa, pero llegado a un punto de quizá burbuja, podríamos decir, eso también me lo podéis dejar en los comentarios si creéis que realmente eso es una burbuja, que es muy engañoso o que por lo menos aún tiene mucho recorrido para ser regulado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Pues los vendedores en corto se han puesto las botas, ya que al final un vendedor en corto lo que hace es apostar en contra de una acción o de un activo. En este caso hay muchos vendedores en corto que han apostado en contra de estas acciones o empresas que se hacen pasar por ESG, apuntando a que son acciones ESG falsas. Y realmente han estado en lo cierto, o por lo menos han emitido una gran presión bajista, ya que vemos que el índice Standard & Poor's Global Oil, es decir, de petróleo, algo que no es ESG en teoría, pues ha aumentado mucho más que el índice de energía limpia, que vemos que había tenido un gran auge, sobre todo en 2020, y que desde entonces ha ido muy a capa caída. Muchos vendedores en corto comentan que son compañías vacías, que no tienen operativa o que no tienen actividades lícitas, pero que se hacen pasar por compañías o empresas ESG y que por ello lo habían hecho en bolsa a partir de 2020, pero que ahora muchos están corrigiendo. La cuestión y la conclusión en resumen es que actualmente tenemos de moda estas siglas ESG que conviven con nosotros en el mundo de la inversión, y muchas compañías en sus informes anuales nos dicen qué tan ESG son. Esto para algunos puede ser más importante y para otros menos, pero sí que es cierto que a largo plazo es algo que va a tener importancia y que cada vez va a tener más regulación. Por lo tanto, debemos estar atentos a qué va sucediendo, ya que, por ejemplo, si estamos invertidos en una compañía que no es ESG, como el petróleo, y resulta que cada vez hay más regulación porque los fondos no pueden invertir en estas compañías, quizá nos quedamos en una empresa que puede ser muy buena, pero que cada vez tiene menos liquidez y menos fondos están interesados en ella, lo cual puede deprimir mucho su cotización, por lo menos en el corto plazo. También hay muchos problemas geopolíticos de una coordinación global al mismo tiempo, hay muchos conflictos de interés. Como digo, hay muchos políticos muy hipócritas que van a la cumbre en avión privado, por ejemplo, y se hacen pasar por pro ESG, y como digo, hay muchas personas incógnitas detrás que están moviendo esos hilos y que tampoco sabemos quién son y cuáles son sus intereses. Lo que tenemos que mirar nosotros personalmente es si las empresas en las que invertimos son ESG o no, en qué grado y qué afectación esto está teniendo en su cotización, ya que por ejemplo puede estar muy inflado o en una burbuja debido simplemente a que las personas invierten por su certificación ESG y no por su negocio core o negocio central. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya servido. Recordad suscribiros aquí debajo, activar las notificaciones y también dejar un gran like, que es algo gratuito y me apoya mucho y me ayuda a seguir creando este contenido para el canal. Y sin más, yo os dejo aquí un vídeo que os puede gustar si os ha gustado este. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.